noches, hermanos, buenas noches, Dios los bendice. Que la gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes, Dios los siga bendiciendo. Pues estoy muy gozosa, muy contenta de compartirles la palabra. Esta palabra que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón, y yo hoy se las quiero compartir. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu bendita presencia, por tu amor. Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo, amado Espíritu Santo, con el poder abrasador de benditas alas, te pido, Señor, en esta hora que esta palabra sea guardada en cada corazón, Señor, en cada espíritu, Señor, porque el espíritu necesita ser vivificado por tu palabra, Padre, y que cada uno, Señor, tenga, Señor, ese deseo de comer de este pan, Señor, que es tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Pues bien, vamos a ver, mis hermanos, Segunda de Corintios 5:21, y la palabra de Dios dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Qué bonita palabra, porque ¿quién podría dar algo por un ser humano insignificante? Nadie. Pero el amor de Dios, como dice Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más hermoso, a su único Hijo, para perdón de nuestros pecados, para salvación. Y aquí en esta palabra dice que somos hechos justicia de Dios, justicia de Dios, justicia de Cristo, bendita justicia. Cuando confiamos en Cristo, hacemos un trato, nuestros pecados por su justificación, un trato que el Señor hizo con su Hijo, un trato que el Señor hizo con el ser humano que lo reconoce. Dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y este es el trato que se hizo por nuestros pecados, que Él pagara un precio tan grande en la cruz del Calvario, su sangre derramada. Por su justificación, nuestro pecado fue vertido en Cristo. Cuando fue crucificado en el mundo, se negocia. Cuando dos personas intercambian bienes de valores equivalentes o relativamente iguales. O sea, cuando dos personas se ponen de acuerdo para hacer un trueque, Cristo hizo ese trueque, hizo ese cambio, dar su vida por el hombre pecador, por el hombre que no valía nada, por el hombre que realmente no tenía significado en este mundo, por la causa del pecado, pero Él dio su vida. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios, relativamente iguales, pero Dios ofreció cambiar su justicia por nuestros pecados, algo de valor inmesurable. O sea, no tiene precio. No podríamos explicar cómo Dios hizo esa obra tan hermosa y tan perfecta de sacarnos de donde estábamos, de esa vida borrascosa, de esa vida que no tenía significado, y que muchas veces el hombre se quiere aferrar a vivir esa vida porque cree que es lo único que lo puede salvar. Pero cuando Dios viene a nuestro encuentro, nos damos cuenta, o me di cuenta yo, que Él fue el que me buscó. Él fue el que me buscó. Porque yo no tuve mensaje de que alguien me hablara, sino hubo dentro de mí que tuve que clamar, y Él se manifestó. Y es algo, ¿verdad?, por lo que es un valor que no tiene precio. Esa búsqueda, esa hermosura del Hijo por nosotros. Dice, por algo que no vale nada. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar por su benevolencia con nosotros? O sea,
Debemos de estar agradecidos a cada instante, a cada segundo, cada momento que respiramos. Si respiramos es por Él, si caminamos es por Él, si viene un pan a nuestra mesa es por Él, si tenemos fuerzas para trabajar es por Él, si abrimos nuestros ojos es por Él. ¿Cuál benevolencia? ¿Cuál hermosura de ese poder sobrenatural que no lo vemos, pero lo podemos sentir en nuestra vida? Y eso es un favor de parte de Dios para nuestra vida. Por gracia hemos sido alcanzados y somos salvos. Eso es por el cual hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Vamos a ver otra parte de la palabra. En Gálatas 3:28. En Gálatas 3:28 dice la palabra: ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. ¡Qué hermoso! Todos los que hemos creído, todos los que hemos sentido esa necesidad, ese fervor de abrir nuestros labios, de abrir nuestro corazón y clamar que Él es lo más importante de nuestra vida. No es una cuenta en el banco, no son las drogas, no es una familia, sino la importancia y el significado que tiene que Él venga a mi vida, que Él se haga manifiesto en mi corazón, que Él se haga manifiesto en cada momento en que yo abro mis labios y le digo que lo necesito. Es lo más importante, es lo más importante. ¿Cuán agradecidos debe de estar el hombre? Porque es creación suya. Y así como aquí dice, ya no importa, o sea, no debemos de meternos en debates quién tiene la razón. Yo así lo entiendo, si es judío, si es griego, si es esclavo, si es libre, si es cristiano, si no es cristiano. No me importa. Lo más importante es creer que esas personas que debaten conmigo un día van a ser alcanzados por Cristo por medio de mi testimonio. Por medio de aquello que ellos vean, lo que yo estoy viviendo en Él. Porque muchos preguntarán, y yo creo que muchos de mis vecinos han de decir, doña Vicky nunca se queja. Pero lo más hermoso es que cuando ellos necesitan algo, está la mano que ayuda. Y no es la mano de su servidora, es la mano de Cristo. Ayudar, poner una inyección, ir a hacer una oración. Eso es lo más importante. Porque no importa cómo, si sean libres, si sean esclavos. Lo más importante es manifestar a Jesús. Eso es lo más importante. Somos uno en Cristo con todos los creyentes. Algunos judíos saludaban el nuevo día con la oración: Señor, te doy gracias porque no soy un gentil. Señor, te doy gracias porque no soy un esclavo. Señor, te doy gracias porque no soy una mujer aborrecible. O sea, aquí la mujer que no tenía hijos en aquel tiempo era aborrecida, lo mismo que la mujer era prostituta. Y era lo que hacían los judíos. Por eso, aquí vemos cómo en esta palabra de los Corintios está diciendo, ¿verdad? Que no debe de importar si somos esclavos, si somos libres. Y el papel de la mujer fue realzado por el cristianismo. ¿Cuándo fue levantado el papel de la mujer? Yo puedo alcanzar a ver que en aquel tiempo, cuando Cristo predicaba, podemos ver a María Magdalena, podemos ver a la mujer que lo siguió hasta la cruz. La mujer era muy rechazada. La mujer no tenía voz ni voto. Pero a través de que Jesús vino, podemos ver cómo las mujeres siguieron a Cristo. Podemos ver cómo esas mujeres, hombres, niños, casi eran más gentiles los que seguían a Cristo. Y Él nunca los rechazó, siempre tuvo una mirada de amor, siempre tuvo una palabra
donde él tenía ese consuelo, donde con esa mirada él podía acariciar su corazón de cada uno de aquellos hombres que estaba sufriendo. Y es lo mismo que el día de hoy el Señor está haciendo en todo aquel que lo anhela, que lo desea, como aquellas multitudes que en aquel tiempo lo buscaban. Yo lo puedo ver a través de su palabra, como el Señor simplemente con voltear, con el puro viento de su talí, de su vestidura, podía ver cómo la gente encontraba ese consuelo. Y el día de hoy es lo que muchos de nosotros debemos de manifestar. A veces podemos hablar mucho, pero ¿dónde están las manifestaciones de darnos a los demás? Es lo más tremendo. Y por eso dice que la mujer, ¿verdad?, fue alzada en ese momento. ¿Cómo el poder del Espíritu Santo se manifestaba en ese momento? La fe en Cristo va más allá de estas diferencias y hace que los creyentes sean uno en Cristo, ya que los creyentes son sus herederos. Ninguno es más privilegiado o superior a otro. Nadie es más privilegiado. Por más conocimiento que tenga, por mucho que sepa, somos iguales. Somos iguales. Para el Señor no hay diferencia. El Señor a todos nos ve con esos ojos de amor, con esa bondad y con esa misericordia. A veces nosotros creemos que por lo que sabemos podemos hacer menos a los demás, pero no es así, porque aquí la palabra dice que somos sus herederos, herederos del reino, herederos de estar en su presencia. Y esta enseñanza a mí me enseña, ¿verdad?, cuál es nuestra identidad. Esa herencia bendita, esa herencia que está dentro de nosotros y de la que tiene que ser alimentado nuestro espíritu. Es lo más hermoso. Vamos a ver otra cita en Efesios 1:3. Se los voy a leer, mis hermanos. Efesios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Esta enseñanza de que cómo el Señor nos ha bendecido, porque a veces vemos muchas necesidades porque nos guiamos por vista, mas no nos guiamos por la fe. Platicaba yo con una persona y yo le decía algo que aprendí hace tiempo cuando yo pasé unos procesos donde el Señor empezaba a tratar mi vida. Y yo venía a la casa de ustedes y yo veía pues que no había en el refrigerador ni tortillas ni nada. Yo me sentaba, me iba a mi cuarto y le decía al Señor, si tú quieres que ayune, yo voy a ayunar. Y no faltaba, ¿verdad?, que hasta al que le había compartido de la camioneta que había vendido los jitomates, recuerdo que un día el Señor me dijo, llévale a fulana. Y ya iba yo por la puerta y me dijo, llévale a fulana. Y vine y saqué lo que encontré en mi despensita, llené mi bolsita y se lo llevé. Y ya de regreso vine y me quedé aquí. Y viene, se puede decir, ese hermano en Cristo, porque cuando él venía yo le compartía allí en su camioneta que Cristo lo amaba. Era un hombre viudo ya grande. Y recuerdo que ese día se bajó de su camioneta y me tocó y me dijo, mi hermana, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Mi hermana, aquí le traigo esto. Y me trajo una piña, unos plátanos, bueno, hasta una caña me trajo. Y yo me quedé y le dije, Señor, tú nunca te quedas sin nada. Ahí pude entender las bendiciones de Dios, cómo se manifiestan. Fue como un flechazo para mí el que el Señor se haya manifestado de esa manera
Y puede entender este pasaje donde dice que Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Las bendiciones espirituales primero vienen a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu necesita ser vivificado, que Él crezca, que este espíritu sea uno con el Espíritu de Dios. A veces ministramos el alma y el alma y el alma, y mi espíritu debe ser lleno de esas bendiciones, creer, porque como dijo el Señor, al que cree todo le es posible. Y es una manera de manifestar estas bendiciones. Y yo le puse aquí, ¿verdad? Somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Pues es la palabra que nos está respaldando. En Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. ¿Cuáles son esos beneficios? Uno es la salvación. La dos es que tenemos adopción en Cristo. Tenemos perdón. Tenemos visión. Tenemos dones del Espíritu. Todo esto, a veces nuestra vista terrenal es tan corta que no alcanzamos a ver más allá. Pero el ver que esa salvación, y no solamente podemos obtener la salvación y decir, ya soy salvo. Sí soy salvo, por gracia soy salvo, dice la palabra. Pero ¿realmente me creo adoptada en el Padre? ¿Realmente me creo adoptada? Porque ¿cuántos pueden estar en una iglesia? Yo estuve mucho tiempo en una iglesia y a mí me costaba decirle al Señor que era mi papá. ¿Por qué? Porque yo no tenía una identidad de padre. Tenía una identidad del padre terrenal, maltratador, pero no tenía una identidad del padre amoroso. Por eso cuando me habla aquí de una adopción, o sea, fui adoptada juntamente con Cristo. Y a partir de ese momento puedo decir que fui su hija, soy su hija. Hoy puedo decir que soy su hija con toda la extensión de la palabra. Y creo que tengo un padre que me cuida, que me protege, que me provee, que no necesito andar mendigando caricias o que me digan que me aman, porque estoy segura y firme en la palabra que Él es mi papá, que Él me ama, que Él me cuida. Y otra, me puedo sentir también que soy esposa, que Él es mi esposo, que Él es mi sustento, que Él vela por mí, que Él vela por mi familia, que Él vela por mis hijos, porque yo le he dicho, ellos son tus hijos. Entonces es una parte en la que yo he empezado a crecer y a caminar. El perdón, realmente me he tenido que sentir perdonada. Por años me sentí con culpa. Por años yo dije, Señor, creo que yo no te sirvo para esto. Si tú no me ayudas a cambiar, creo que ahí nos vemos. Mejor me voy al mundial porque para mí era algo muy difícil. Pero a través de seguir escudriñando la palabra, de leer, de orar, pues el Señor me pudo decir, Vicky, yo te perdoné desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Vicky, yo te perdoné en la cruz del Calvario tus pecados pasados, presentes y futuros. Estás limpia porque mi sangre derramada te ha lavado, te ha limpiado. No hay culpa, no hay condenación. Y me la tuve que creer porque apenas la embarraba tantito y no, ya estaba yo, como que ya estaba el diablo con el garrote, ¿verdad? Atrás de la puerta para sentir conmiseración, frustración. Pero tuve que darme esa tarea de buscar, de preguntarle al Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, mi entendimiento, revélame la palabra, dame sabiduría porque no entiendo. Y eso era lo que muchas veces me hacía bandear. Pero cuando esto vino a mi corazón, dije, wow, si todo ya lo habías hecho, Señor, ¿por qué tardé tanto tiempo para entenderlo? Bueno, porque eran procesos de Dios para mi vida, porque quería tratar mi carácter, quería tratar mi familia, o sea, quería tratar muchas cosas del Señor. Tratarme aún con mis propios vecinos. Es algo tremendo.
Entonces, esos dones del Espíritu, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús, yo solamente tengo que orar. Y si la gente sana, digo, Señor, gloria a ti, porque tú eres el que lo sana. Yo nada más pongo la mano y ya, hablando de un don. Y bueno, pues los dones son muchas cosas que el Señor manifiesta en nuestra vida, pero uno en los que yo más me he fijado es en la oración sanadora de la gente. Y veo la transformación de la gente, cómo el Señor los levanta. Y digo, gloria a ti, Señor. Ese es un don, el don de sanidad, el don de la intercesión. Porque son los dones del Espíritu Santo, son los dones, ¿verdad? Que cada uno tiene, pero que muchas veces no los, ¿cómo se dice? No los ejercitamos. O sea, muchas veces nos queda yo por mucho tiempo me quedé como con el conflicto de la familia, de los hijos. Hablaba de Dios, pero realmente era otra cosa. Pero hoy estoy firme, mis hermanos, estoy firme y creo porque he visto en estos 2 años que ya llevamos 1 año y meses de la pandemia, veo el poder de Dios y digo, gloria a ti, Señor, gloria a ti, porque eres tú en nuestra vida. Entonces, vemos los dones del Espíritu, poder para hacer la voluntad de Dios, esperanza de eternidad en Cristo. Tenemos una esperanza, esa esperanza es de la eternidad en Cristo. Mis hermanos, pero yo he alcanzado a entender, no esperemos a ver en la eternidad todo lo que Dios nos ha prometido. Aquí lo tenemos que vivir. Aquí tenemos que vivir el gozo, aún en medio de los conflictos, ver que como el aire, que no lo veo, pero yo sé que Dios está obrando atrás de mí. Yo sé que Dios está haciendo algo en cada persona, en cada conflicto, que su gracia y su favor me está envolviendo y que puedo ver su bondad y su misericordia y que ya cuando empiezo así, hasta el diablo corre. ¿Por qué? Porque tengo esa fe y esa esperanza en el autor y el consumador de la fe, Cristo Jesús, que es nuestro único refugio y nuestra única esperanza, mis hermanos. Él es el único. No hay nadie más. Dice, por el hecho de vivir en una relación con Cristo, podemos disfrutar de estas bendiciones ahora. Lugares celestiales significa que las bendiciones son eternas, no temporales. Yo veo muchos hermanos que, no, es que, pues el Señor me bendijo el año pasado, pero no. ¿Cómo no? ¿Estás vivo? ¿Respiras? ¿Caminas? ¿Comes? Esa es una bendición. Y no es temporal, porque esa es diaria, a cada segundo, a cada minuto. Las bendiciones vienen de los lugares celestiales en Cristo, no del reino terrenal. No veamos lo terrenal. No veamos todo lo que está aconteciendo. Sabemos que está escrito, porque Dios, desde que llegamos a Cristo y si nos hemos dado a la tarea de escudriñar la palabra, nos hemos dado cuenta que desde ahí el Señor ya nos estuvo preparando para estos tiempos. Por eso dice, no teman manada pequeña. Pero si no leemos la palabra, la gente se llena de temor y ya anda viendo chamucos por todos lados. ¿Y qué va a pasar? Lo que ha de pasar. ¿Quién es eterno en este mundo? Si somos como la flor del campo, crece, florece y se seca. Nuestro lugar, si estamos en Cristo, sabemos a dónde vamos, a una eternidad con Él. Pero si no nos hemos dado a la tarea de leer todo lo que está aconteciendo, simplemente viene el temor, viene el enemigo y nos roba las bendiciones. Es por eso muy importante que busquemos, que escudriñemos realmente lo que es el Señor. El por qué Él nos habló desde antes. No sé cuánto tiempo tengas en el Señor o tengamos, pero creo que el tiempo, yo me acuerdo mucho desde el Génesis, cuando vino todo eso de que fue el diluvio, ¿verdad? Pues ahora vemos. Yo oraba ayer y estaba viendo un mapa de Estados Unidos donde está todo lleno de congelado
y nada más vi a México así, ¿verdad? Donde tiene un poquito de hielo a un lado, donde yo creo que ha caído mucho hielo, pero todo lo demás está limpio. Y yo oraba y le decía al Señor, ten misericordia, Señor, de Estados Unidos, pero también ten misericordia de México, Señor, porque tu grande poder y tu favor, Padre, el ver ese mapa, y decía ahí, como aquella película que sacaron cuando fue lleno, un día después de mañana, así vi ese mapa, así del mundo, ¿no? De Estados Unidos, tanto hielo, a 20 grados bajo cero. Dije, qué tremendo. Mis hermanos, ¿por qué tanta misericordia tiene Dios con México? ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que oran. Porque hay hombres y mujeres que ponen la sangre de Cristo a los alrededores de las fronteras. Porque esas mujeres, esos hombres que se levanten en oración están guardando su casa. Y su casa es el lugar celestial, pero también nuestra casa aquí es México, por la que debemos de orar, por las familias, sentir esa misericordia, y no de dientes para afuera, porque como decía aquel hombre que decía que oraba y el otro decía, pues perdóname porque yo he sido muy malo, ¿verdad? El gentil y el otro, ¿verdad? Que decía, ¿y quién fue el que tuvo más? Pues por el que se decía que era muy malo, ¿verdad? Y el otro se escudaba. Oremos, guardemos nuestra nación como esas columnas, como esos soldados, ¿verdad? Que debemos de estar orando a cada instante por nuestra nación. Vamos a ver Efesios 1:13. Gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, abrazaron la fe. Fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Dice su palabra que somos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios de que le pertenecemos. Y su depósito o arras nos garantizan de que Él hará lo prometido. El Espíritu Santo es un anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato. ¡Qué precioso! Una firma, un depósito. O sea, el Espíritu Santo no se los podría explicar porque a veces no alcanzo a entender cómo el Señor poner esa firma de que somos propiedad de Él. Muchas veces nosotros vamos y compramos algo de valor y lo tomamos a la ligera. A veces ni siquiera pedimos la factura, ¿verdad? Que nos diga que si se descompone podamos reclamar y hasta después reaccionamos. Pero como Dios está tanto al cuidado de nosotros que dice que nos ha hecho propiedad. Cree que eres su propiedad. Tú no eres propiedad de tu esposo. Tú no eres propiedad de tu esposa. Tú no eres propiedad de tus hijos, ni tus hijos son tu propiedad, ni la casa que tienes es tu propiedad, ni la cuenta del banco que tienes es tu propiedad. No, ni esta vida es tu propiedad, ni digas, ay, es que mi vida. A veces decimos, Señor, bendigo mi vida en el nombre de Jesús. No, es su vida de Él, porque somos propiedad de Él, porque aquí está diciendo, firma. Y como tu casa tiene la firma, nadie te la puede venir a quitar. Así es, esa propiedad de Dios por el Espíritu Santo, el sello. Fíjense, firma, sello. Pues, ¿qué más queremos? ¿Y por qué nos rehusamos a hacer lo que Él quiere que hagamos? Adorémoslo. Muchas veces el Señor no quiere que te andes metiendo en otras cosas. Adorémoslo, busquémoslo, agradécele, hasta al caminar. Veía yo un hombre que cayó, llevaba su mochila, iba caminando
Y de repente se cayó, se acercó la gente y dijo, ¿qué le pasó? Cuando lo vieron ya se había muerto. Eso a mí me invita a reflexionar, que no tengo nada, que en cualquier momento el Señor dice, hasta aquí, hasta aquí. Hagamos lo que nos toca hacer. Dice, el Espíritu Santo es el sello de Dios del que le pertenecemos y su depósito y sus arras son la garantía. Esa firma, válida en un contrato. ¿Y saben cuál es ese contrato? El de Jesús en la cruz. Ese es el contrato. Eso es lo más hermoso. Eso es mirar lo que Él hizo. El ir por esta mujer pecadora. El ir y dar su vida. ¿Por qué? Esta mujer que les está hablando fuera sacada del valle de sombras y de muerte y alcanzara bendición para sus generaciones. Ese es el contrato. Esa es la firma. No hay otra cosa más hermosa. Allí en la cruz, esa sangre derramada, esos clavos, ahí, yo ahí puedo ver ese contrato que Él firmó por mí, con sangre. Su presencia en nuestras vidas rectifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Ahora su poder obra en nosotros. La transformación de nuestras vidas y es un adelanto del cambio total que experimentaremos en la eternidad con Él. Eso es lo más hermoso. Vamos a ver Efesios 2:6 y dice, Efesios 2. Efesios 2:6. Efesios 2:6 no me lo pusiste. Efesios 1:13. Ya lo vi. Efesios 1:13. Colosenses. Les voy a leer la palabra. Mi secretario. Gloria a Dios por la vida de mi secretario. Dice en Efesios 2:6, dice, somos resucitados para sentarnos con Cristo en su gloria. Debido a la resurrección de Cristo, sabemos que nuestros cuerpos también resucitarán y que ya se nos ha dado el poder para vivir ahora la vida cristiana, nuestra vida eterna con Cristo. Es cierta porque estamos unidos en su poderosa victoria. En Cristo Jesús hemos sido, ¿verdad?, resucitados. ¿Y de dónde fuimos resucitados? De la muerte a la vida eterna. El Señor, hasta aquí, Él nos ha ayudado. Hasta aquí nos ha sostenido. Hasta aquí el Señor ha hecho que nuestra vida vaya siendo transformada día a día. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el seguir caminando en la palabra de Dios, eso nos lleva a la eternidad. A esa eternidad de ser uno con Él. Aquí. Porque muchos esperan cuando estemos con Él. No, empecemos desde aquí. Hoy me decía una persona, es que tú siempre estás sola. No, yo sé que si yo voy al mercado, el Señor va conmigo. A donde quiera que yo voy, el Señor va conmigo. Vamos a ver Colosenses 2:10. Dice, y en el Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad.
En Colosenses 2:10 dice que tenemos de todo, estamos completos en Cristo. O sea, en Cristo estamos complementados. En Cristo somos uno. En Cristo no tenemos necesidad de nada. Pero sin Cristo nos sentimos faltantes de muchas cosas. Pero cuando estamos con Él, Él lo llena todo. ¿Y cómo puedo darme cuenta de eso? A través de escudriñar la palabra, a través de confesar la palabra. Si yo escudriño la palabra y no la confieso en mi vida, pues simplemente se queda como nada. Pero si la aplico primeramente a mi vida, entonces puedo darme cuenta que yo estoy llena de Él en todos los aspectos de mi vida. Cuando conocemos a Jesucristo, no necesitamos buscar a Dios por medio de otras religiones, cultos o filosofías. Yo conozco gente que conoce de la palabra y luego me sacan así cositas como que digo, o sea, ¿qué lee la hermana, no? Porque a lo mejor su pastor no se puede equivocar. Pero si ella no tiene una relación, una intimidad con el Señor, pues simplemente podrá ir a la iglesia, pero no va a entender nada. Porque se quedará igual. Porque lo que nos abre el entendimiento son los minutos, las horas, los momentos que tú te des el tiempo para leer tu Biblia a solas. Porque a mí no me funciona si yo estoy leyendo con otra persona, no. Yo necesito estar sola, Él y yo, para poder entender. Entonces, cuando ya no encontramos esa llenura del poder de Dios en nuestra vida, muchos recurren a otras cosas. Y eso no es, y no debe de ser. Por eso aquí vemos, dice a religiones, cultos o filosofías no bíblicas. O sea, tú puedes leer un libro, pero también debes de saber de dónde viene ese libro y quién lo escribe y por qué lo escribe. Y yo ahora sí te voy a decir como luego digo, pues no te comas todo lo que te dan, ¿verdad? Porque te puedes empachar. Debes de saber qué te comes. Cuando ya tenemos conocimiento en la palabra, hasta el mismo espíritu te dice, bríncate la hoja, porque no es por ahí. Entonces aquí vemos que Cristo solo tiene las respuestas para el verdadero significado de la vida, porque Él es la vida, es la única fuente de conocimiento y poder para la vida cristiana. Los creyentes no necesitan ningún agregado a lo que Cristo ya ha provisto para nuestra salvación y ya estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte, Él es el buen pastor de mi alma, Él es el sol de justicia. Él es todo. Simplemente tengo que declararlo en mi vida para que se haga realidad. Si no, simplemente ahí quedará como algo que leí, pero se me olvidó. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos ha provisto de todo. Vamos a ver Colosenses 2:11. Y en Colosenses 2:11 dice, en Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios, al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Bueno, aquí dice que somos libres de nuestros malos deseos. Dice que los judíos varones eran circuncidados en señal de su pacto con Dios. Esto
no lo puse, pero está en el versículo 17, Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 14. Ahí encuentran ustedes. Es que esto de la circuncisión es una enseñanza muy amplia. Tendría que ser muy explicada para que realmente se pueda entender qué es la circuncisión. Entonces dice que los judíos varones eran circuncidados en señal de su pacto con Dios. Dice, con la muerte de Cristo la circuncisión ya no era necesaria. Nuestra entrega a Dios está escrita en nuestros corazones. ¿Qué fue? Bueno, yo aquí lo que alcanzo a entender, que lo que fue circuncidado fue nuestro corazón. Fue quitado como ese, ¿cómo les diré? Como ese pedazo de carne que estaba pudriendo nuestro ser. Yo así lo alcanzo a entender. Y cuando Cristo viene y circuncida, quita ese pedazo y entonces empezamos a tener un conocimiento de la palabra. Es cuando se nos empieza a abrir el panorama y decimos, wow, yo esto no lo había entendido. Es cuando viene ese enamoramiento por primera vez de Dios, de querer conocer más y más y más y más. Y yo no sé, ¿verdad? Pero a mí me daban 2, 3 de la mañana y aunque otro día me tenía que parar a las 6 de la mañana, yo leía mi Biblia y venía el Espíritu Santo y me ministraba, ¿verdad? Y otro día iba con los ojos bien hinchados, pero yo ahí veo que fue la circuncisión de la palabra a mi corazón. Porque Dios me empezó a revelar todo lo que estaba en mi corazón, man. Allí es donde pude entender cómo está en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que el corazón es perverso y engañoso. Y cuando vino Cristo hizo esa circuncisión y me pude dar cuenta de todo lo podrido y toda la maldad que había en mi corazón. Y a través de la palabra vino la circuncisión, vino esa espada de doble filo de la que habla la palabra y vino a cortar. Y aunque era doloroso, empezó a entrar más adentro y el Señor empezó a cambiar mi vida. Es lo que yo entiendo de la circuncisión del corazón. Dice, en nuestro corazón, no en el cuerpo, en el corazón espiritual. Ahí. Ese corazón espiritual de cual el enemigo tomó posesión. ¿Desde cuándo? Desde que vivimos por primera vez un hecho aterrador en nuestra vida. Pudo haber sido un abuso, pudo ser algo desagradable que viviste en tu infancia. Allí el enemigo vino y cauterizó el corazón. Y desde allí él tomó posesión. Por eso la vida del hombre cuando va creciendo se hace malo. Se llena de odio, de venganza, de coraje, de muchas cosas. Pero cuando viene Cristo y hace esa circuncisión, wow, a mí me impactó, ¿eh? Y fíjense, de aquel tiempo a este tiempo, lo vengo a entender. ¿Cómo el Señor hizo eso en ese corazón espiritual? Y ya hoy les puedo decir que mi corazón, como dijo el Señor, y yo les daré un corazón de carne. Y yo sé que el Señor está haciendo ese corazón de carne en mi vida. Pero han sido procesos. Y que siempre lo he buscado, siempre. Y quiero ser honesta, mis hermanos. A veces digo, ay, hoy no tengo ganas de orar. Pero ya voy caminando y ya empiezo a orar. Y ya el Señor me dice, ya amaneció. Gracias, papá, gracias. Gracias por tu perfecto amor. Gracias porque puedo ver un día más. Y es una manera en que el Señor va transformando nuestra vida. Aquí nos dice el Señor, ¿verdad? Dice que la circuncisión es en el corazón, no en el cuerpo. Cristo nos hizo libres de los malos deseos a través de una operación espiritual. ¡Wow! Gloria a Dios. Dice, no una operación física. Dios quita nuestra vieja naturaleza y nos da una nueva. Amén. Esa es la circuncisión que el Señor ha hecho. Y Él desea hacerla en todos, mis hermanos, en todos los que nos dejemos. Porque día a día que vamos a los pies de Cristo, Dios nos habla.
Para concluir, les voy a leer 2 de Timoteo 2:10. Dice, por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Qué hermosa palabra. Dice, por eso lo soporto todo en bien de lo que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Jesús, en Cristo Jesús. Dice aquí, yo le puse, ¿verdad? Tendremos gloria eterna. Dios es fiel con sus hijos y aunque debamos sufrir grandes dificultades, aquí nos promete que algún día viviremos eternamente con Él. Los creyentes vivirán en el reino de Cristo y que participaremos en la administración del mismo reino. O sea, vamos a participar. Yo siempre he dicho, yo no quiero estar en la puerta. Yo quiero que Él me ponga en otra cosa más grande. Dice la palabra, en cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, imagínense una persona insignificante aquí en el mundo, que Dios nos dio una identidad en Él y utilizarnos para ponernos a reinar, a administrar su reino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Realmente es algo inexplicable. Porque aquí tenemos que prepararse en una licenciatura para alcanzar un nivel. Pues igual aquí nos tenemos que preparar en Cristo para que podamos reinar con Él y administrar, wow, todas sus riquezas. Imagínense, hay cielos de oro. Uy, yo no me imagino cuántas cosas hermosas hay en el cielo. Y que el Señor diga, hoy te voy a poner aquí porque tú vas a administrar a eso. Realmente necesitamos estar muy preparados en el Señor. De su amor, de su gracia, de su fidelidad. Y manifestar lo que realmente hemos aprendido. Y algo que he aprendido, dice, no solamente con los hermanos, sino con el que está allá afuera, aquel que necesita. Y muchas veces es lo más difícil, acercarse al de allá afuera, porque dices, ¿pero cómo? Él manda y yo obedezco, simplemente. Mis hermanos, pues yo le doy gracias a Dios por esta enseñanza a aquellas personas que no conocen de Cristo. Yo le invito a que busque al Señor, que doble su rodilla y le diga cuánto lo necesita. Cuánto lo necesita, porque Él es el único. Y vamos a dar por terminada esta enseñanza con una oración. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque a través de la cruz nos has librado de los malos deseos que tenía nuestro corazón. Gracias por esa operación espiritual, por esa circuncisión que hiciste en nuestro corazón. Padre, porque nuestra vida desde el día que te conocimos no es la misma. Nuestra vida ha cambiado y día a día tú te haces más manifiesto en nuestra vida. Nos has sellado, Señor. Nos has sellado y has firmado un contrato en la cruz, Señor, para darnos salvación y vida eterna, para transformarnos y cambiarnos, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús por esta identidad que tenemos en ti, porque ahora sabemos que tenemos una identidad en Cristo, Padre. Antes no sabíamos, nos sentíamos desprotegidos, nos sentíamos que no valíamos nada, pero a hoy, Señor, conociendo todo lo que tú nos has dejado, Señor, en esta vida, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque participaremos contigo, Señor, en esa administración del reino, Padre, para estar contigo reinando eternamente. Y Padre,
Te pedimos en el nombre de Jesús por aquellas personas, Señor, que en este momento tienen una necesidad, Señor. Por estos momentos, Padre, en que ellos, Padre, Señor, tienen un enfermo en un hospital, Padre. Señor, por aquellos siervos, Señor, que están en una cama, extiende tu mano, Padre. Pon tu mano de bondad, de misericordia. Y hoy declaramos, Padre, que como dice Isaías 53:5, por tu llaga has sido sanado. Revélale tu palabra, Padre, y tócalos, levántalos con tu poder, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aún por aquellos que no te conocen, Padre, alcánzalos, Señor, háblales. Así como un día tuvimos una conversión contigo, habemos 4 personas aquí. Fue sobrenatural, a cada uno lo alcanzaste de diferente manera. A unos te les manifestaste, a otros les hablaste por medio de otro, Padre. A otros solamente doblaron rodilla, Padre, y tú te hiciste, Señor, presente. Así te pedimos por todo aquel que clama, porque tu palabra dice, Señor, que ya no es ni el judío, ni el esclavo, ni el gentil, ni el libre, sino que es Cristo en uno, en todos, Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo más hermoso, a su único Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, que todos busquen tu presencia, Padre. Y yo te doy gracias por esta enseñanza, Padre. Ministra la vida de cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, mis hermanos. Dios los bendice. Pues vamos a pasar a las ofrendas en el nombre de Jesús. Hola mis hermanas, me da mucho gusto verlos en esta noche y yo te pido que tú prepares tus diezmos y tus ofrendas. Si ya los tienes, solamente te pido que anotes estos tres versículos, y el primero es Isaías 40, 29, 31. El segundo versículo es 31:6 y el tercer versículo es 1 de Timoteo 4:12. Y después tú los puedes ir analizando, pero en esta noche yo te pido que tú pongas mucha atención en lo siguiente, y es que en Isaías 40, 29 al 31, al principio de este versículo nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y es que muchas veces nosotros nos sentimos cansados o a veces nos sentimos agobiados para a lo mejor dar nuestras ofrendas o nuestros diezmos. A veces con todo esto que ha pasado en nuestras vidas, a lo mejor y tú al principio de la pandemia estabas muy fructífero o tenías muy buena economía y ahorita a lo mejor dices, es que no me alcanza. Pero déjame decirte que ese es un cansancio que viene a nuestra mente y viene a nuestro corazón, y es un agotamiento del espíritu. Pero esto pasa, ¿por qué? Porque hemos sacado al Espíritu Santo de esta parte. Ya no hacemos el esfuerzo que Cristo hizo al ir a la cruz. Así nosotros ya dejamos a un lado el esfuerzo por ofrendar, el esfuerzo por darle al Señor lo que Él merece, el esfuerzo por mostrar un agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y es que en Isaías 40, 29, 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y más adelante, a finales de estos versículos, nos dice, Dios tendrá nuevas fuerzas hacia ti, te levantará con alas como las águilas, correrás y no te cansarás, y caminarás y no te fatigarás. Y es que este versículo nos habla de ser esforzados en la palabra, de creer en la palabra, en que Dios, cada vez que nosotros le damos, Él va a multiplicar, que cada vez que nosotros nos esforzamos por darle con agradecimiento, Él va a estar respaldando nuestra vida. En Deuteronomio 31:6, al principio nos vuelve a decir, esfuérzate y anímate. Y que dice, demos con gozo, demos animados a dar, demos animados a tener esa fe y ese contentamiento cada vez que nosotros damos. No hay que ser como alguien que da y después está descontento, porque a lo mejor a veces tú das tu diezmo, das tu ofrenda y después dices, chin, hubiera dado la mitad porque ahora ya no me alcanza para esto.
O a veces tú dices de que no, hubiera dejado esta parte porque pues esto era menos y pues esto me iba a alcanzar para otra cosa. Anteriormente habíamos recogido las primicias y es que el de las primicias era algo que teníamos que dar por agradecimiento y era un esfuerzo que teníamos que dar, pero como agradecimiento al esfuerzo que Cristo hizo en la cruz. Y así nosotros tenemos que ver todos los frutos desde ese momento. Así que si tú en este tiempo que has empezado a ofrendar otra vez este 2021, tú te sientes cansado, te estresas de estar ofrendando, tienes que ir removiendo ese pensamiento porque ahí empieza un desánimo. Y hay en Timoteo, en 1 de Timoteo 4:12 nos dice algo muy importante: sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el espíritu, amor, pureza y fe. Y Cristo nos manda y el Espíritu Santo nos mandan a ser un ejemplo de dar, un ejemplo de fe, un ejemplo de creer en la palabra, un ejemplo no solamente de hablar la palabra, sino también de mostrarla, un ejemplo de la conducta que tenemos que tener delante del Padre con las ofrendas. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, Él mostraba una actitud de hijo y no solo de creyente. Y así somos nosotros, no tenemos que mostrar solamente una actitud de creyentes, de decir que creemos en Dios, sino también una actitud de hijos, creyendo y teniendo una fe genuina delante del Padre. Y yo te pido que levantes tus diezmos y tus ofrendas. Y que ahí en tu lugar levantes tus diezmos y tus ofrendas. Y que cierres tus ojos y que empieces a agradecerle al Señor porque Él te ha dado las fuerzas, Señor, para levantarnos, Señor, porque tú nos has, Señor, quitado el cansancio y has multiplicado nuestras fuerzas para seguir, Señor, delante de ti, Señor, para seguir en tu camino, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado alas como las águilas para correr, Señor, hacia tu meta, hacia tu camino, Señor. Gracias, Padre, porque nos caminamos hacia ti, Señor, caminamos en tu voluntad, caminamos en tu bendición, Señor, y henos aquí, Señor, estamos sin fatiga, estamos, Señor, preparados, gozosos, Señor, alegres, porque tú has quitado el cansancio, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser un ejemplo fiel, un ejemplo justo, Señor, cada vez más en tu palabra, Señor, en la conducta, en el espíritu, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque el amor y la pureza, Señor, y tu fe han sido impartidas en nosotros, Padre. Y hoy creemos, Señor, que estamos en la tierra, Señor, mostrando una vida de hijos, Señor, y no solamente de creyentes, Padre, sino estamos mostrando la vida, Señor, de hijos, así como Cristo, tu Hijo amado, Señor, tu Hijo unigénito, Padre, la vino a mostrar en esta tierra. Hoy te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, y enséñanos, Señor, a esforzarnos a darte lo que tú te mereces, Señor, a esforzarnos a ser valientes y creerte, Padre. Quitamos las quejas, Señor, quitamos las dudas, Señor, las inseguridades al momento de ofrendar de nuestra vida, Señor. Y hoy nos entregamos completamente a ti, Señor. Bendecimos los diezmos, las ofrendas, Señor. Aún bendecimos al huérfano, a la viuda, Señor, al desamparado, Padre, al que ahorita tiene deuda, Señor. Que tú, Señor, lo levantes, Señor, lo restaures, Padre, y que tú multipliques, Señor, el pan en aquellos hogares donde no lo hay, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues estamos despedidos. No te olvides que mañana te esperamos a las 10 de la mañana y invita a alguien. Y pues si tú estás enfermo, por amor a los demás, no te presentes y estamos despedidos.